El primer sonido no fue el viento, ni la lejana esperanza de una campana de Navidad, sino un grito. Era tenue, agudo, y se quebró como un alambre que se rompe bajo demasiada tensión. A medida que el invierno se cernía sobre el valle, el sonido regresó, arrasado por el aire gélido. Otro sonido se unió a él, el sordo golpe de puños al golpear la carne, y la risa áspera de hombres que se creían intocables. La nieve amortiguaba mucho el sonido en el valle, pero no podía acallar la crueldad. Arthur estaba afilando una espada cuando el sonido le llegó. Se quedó paralizado a mitad de la acción, con el acero inmóvil contra una piedra mojada, escuchando. Durante meses había vivido solo en su rancho, acurrucado contra la ladera, con solo su propio aliento y el crujido de los pinos como compañía. Su vida se redujo a carne, fuego y silencio. Pero ese grito atravesó sus paredes y le llegó hasta la médula. Apartó el cuchillo, con una cicatriz en la mandíbula tensándose por la emoción, y se levantó. Estaba a medio camino de la puerta cuando un golpe frenético la sacudió, demasiado leve para ser los puños de un hombre. Arthur la abrió de golpe, y un niño casi se desplomó dentro. Una niña china, de 10 años como máximo, con la cara enrojecida por el frío y el pelo enredado con la nieve derretida. Sus pequeñas manos se aferraban a su abrigo como garras. «¡La están golpeando!», jadeó, con el pecho agitado por los sollozos. «¡Mi mamá! ¡La están lastimando!». «¡Claro que sí! ¡Es China!». Sus palabras se clavaron en su propio miedo y luego en su ceño, el rostro de un hombre acostumbrado a callar, no a complacer. Pero el agarre de la niña no le permitió refugiarse en el silencio. Podía sentir el temblor de sus manos, la humedad de sus lágrimas empapando su camisa, cuando ella alzó la cara hacia él, con los ojos abiertos, llenos de terror y de una esperanza tenaz. Sintió una punzada en su interior. No habló. Solo tomó su rifle. La chica lo siguió a trompicones mientras él se adentraba en la tormenta. La nieve picaba, arrastrada por el viento, afilada como agujas contra la piel. Arthur siguió la pequeña figura de la niña, mientras ella lo guiaba por el bosque. Cuanto más se acercaban al límite del asentamiento, más claros se oían los sonidos. Gritos, burlas y una voz de mujer, entrecortada pero desafiante. Llegaron a un claro cerca de una choza donde 6 hombres rodeaban a una figura menuda, una mujer con ropa raída, el cabello oscuro cubierto de nieve, las mejillas ya amoratadas. Se tambaleó, pero se mantuvo en pie, agarrándose los brazos como para sujetar las costillas. La risa cortó la noche. Arthur salió de la sombra a la luz de la linterna. Su presencia detuvo al hombre más cercano. A mitad de año... Bueno, uno escupió. Los ermitaños bajan. Esto no es asunto tuyo. Graham, vuelve a tu agujero. Arthur no dijo nada. Solo dejó el rifle en su mano, con el cañón inclinado, pero firme. Su silencio pesaba más que sus gritos. Uno de los hombres se burló, quizá él también la deseaba, y empujó a la mujer hacia adelante, dejándola tendida en la nieve, tosiendo sangre sobre el blanco montón de nieve. La chica gimió desde detrás de una pila de leña. Arthur se movió entonces, rápido y silencioso. Golpeó con fuerza la mandíbula del bruto más cercano con la culata de su rifle. El crujido de un hueso resonó en el aire y el hombre cayó como un árbol talado. Se oyeron gritos cuando los demás se abalanzaron sobre él. Volvió a golpear y la culata del rifle se estrelló contra las costillas. Giró, golpeando con el hombro el pecho de otro. Los puños le impactaron en la espalda, uno de ellos en la sien. Gruñó, pero su agarre no flaqueó. La mujer se escabulló y su hija corrió a su lado. La pelea fue feroz y reñida, con el aliento humeando en la gélida oscuridad. Arthur sangraba por un corte en la frente, pero permaneció inmóvil.
Cuando por fin el último hombre retrocedió tambaleándose, agarrándose la nariz rota, los demás arrastraron a sus heridos hacia la oscuridad, escupiendo maldiciones. «¡Esto no ha terminado!», gritó uno. «¡Te arrepentirás de habernos traicionado!». El silencio y la tormenta persistieron. Arthur se giró, jadeando. La niña se aferró a su madre, susurrando. «Mamá, mamá». La mujer intentó levantarse, pero se tambaleó. Arthur dio un paso adelante, se inclinó y, sin contemplaciones, la levantó en brazos. Pesaba menos de lo debido. La niña los siguió de cerca, con una linterna balanceándose en la mano mientras salían de la cabaña. Las botas de Arthur abrieron un nuevo sendero entre los montículos, que ascendía y se alejaba hacia las montañas donde aguardaba su rancho. Sintió el pulso de la mujer contra su cuello y oyó su suave murmullo en un idioma que desconocía. Cuando la silueta de la cabaña finalmente se vislumbró entre la nieve, la niña dio un pequeño grito de alivio. Arthur empujó la puerta de par en par y el calor se derramó del fuego encendido. La colocó con cuidado sobre la cama, cubriéndola con mantas ásperas. La niña dejó caer la linterna y se sentó a su lado, acariciándole el rostro. Arthur permaneció allí un largo rato, con el rifle aún en la mano, mientras su propia sangre goteaba sobre las tablas del suelo. Se giró para cerrar la puerta y cada cerrojo de hierro se deslizó en su lugar con firmeza. Detrás de él, la mujer susurró en un inglés vacilante, con la voz quebrada pero firme. «¿Por qué? ¡Socorro!». Solo la miró a los ojos por primera vez, no viendo debilidad, sino un profundo fuego que se extendía a través del dolor. La chica, con los ojos muy abiertos, susurró una vez más en el silencio. «Te casarás con ella ahora, ¿verdad?». Afuera, el viento azotaba las contraventanas, pero dentro de la cabaña, un calor frágil comenzaba a crecer. El fuego había aumentado, su resplandor proyectaba largas sombras contra las paredes de madera. Arthur estaba sentado cerca de la chimenea, con los brazos tensos mientras cortaba el borde de un tronco con su cuchillo. En la estrecha cama, la mujer, Liene, yacía medio levantada, con su hija, Mai, acurrucada a su lado en un sueño intranquilo. La mano de Liene temblaba sobre la manta, tenía los labios partidos y magullados. Arthur se levantó y cruzó la habitación en 3 zancadas. Puso una taza de hojalata sobre la mesita y la llenó con agua caliente de una olla cerca del fuego. Trituró hierbas secas entre los dedos, dejándolas caer en el líquido humeante. Su aroma era intenso y terroso. Sin decir palabra, la colocó cerca de su mano. Ella se sobresaltó por su cercanía y sus ojos oscuros se alzaron hacia él. Lentamente, envolvió la taza con los dedos, sorbiendo el líquido tibio y haciendo una mueca al rozar las heridas de su boca. Sin embargo, bebió porque él se lo había ofrecido. Arthur regresó al fuego, con el rostro vuelto hacia las llamas. El silencio ya no era la quietud vacía de la soledad, sino la quietud tentativa de 2 desconocidos que se ven obligados a estar juntos. Después de un rato, ella habló, con voz débil pero clara. «Me llamo Liena». Arthur no respondió de inmediato. Se inclinó hacia adelante, echando un palo a las llamas. «Por fin», dijo, con la voz áspera por el desuso. «La de Arthur». El sonido de sus nombres flotaba en el aire, suave pero afectuoso. «Mi», murmurando en sueños, y «Na». Mientras dormía, Liene le acarició el cabello a su hija, sus labios moviéndose en una suave canción de cuna. La melodía no se parecía a nada que Arthur hubiera escuchado antes, grave y cadenciosa, cargada de tristeza y dulzura. Sintió cómo la melodía lo recorría, despertando rincones de recuerdos que creía enterrados hacía tiempo. Cuando la canción terminó, la mirada de Liene se posó en él. «Nos salvaste». Sacudió la cabeza una vez. «Hombres como esos no se detienen fácilmente. ¿Volverán?».
Apretó la mandíbula. Entonces deberíamos irnos. La sugerencia lo hirió más de lo esperado. Había vivido años sin el peso de otros, pero la idea de que volvieran a esa tormenta, de vuelta a un mundo que esperaba quebrantarlos, lo llenaba de una profunda inquietud. Miró a Maya Sleep, luego a Liene, con el rostro desfigurado pero la mirada firme. Solo dijo, «Esta noche no». Ella lo observó durante un largo suspiro, y algo tácito se cruzó entre ellos. Una aceptación, tal vez, o el primer atisbo de confianza reticente. La mañana trajo una luz gris que se filtraba a través de los cristales escarchados. La tormenta se había convertido en una nevada constante y silenciosa. Mi madre despertó primero, frotándose los ojos. «Eres grande», dijo, mirando a Arthur con la curiosidad infantil. Él solo arqueó una ceja mientras servía las gachas en 3 tazones. Liene intentó levantarse y vaciló, con un dolor intenso en las costillas. Arthur estuvo a su lado al instante, sujetándole el codo con una mano. Ella se tensó al sentir su contacto, con un destello de orgullo en los ojos, pero dejó que la ayudara a sentarse. Comieron en silencio. El sonido de las cucharas raspando la lata era la única medida del tiempo. Después de comer, Arthur encontró mi zapatito junto a la chimenea. La suela estaba desgastada y el cuero se desprendía. Sin decir nada, se puso a remendarlo con aguja e hilo, moviendo sus grandes manos con sorprendente cuidado. Mai lo observó con una leve sonrisa en el rostro. La mirada de Liene se suavizó, pero una sombra permaneció allí. Sabía que Arthur tenía razón. Su seguridad era temporal. Más tarde ese día, un golpe sacudió la cabaña. Arthur dirigió la mano al instante a su rifle. Era un trampero local, con la barba cubierta de hielo. «Palabras», dijo el hombre. «Esos tipos con los que te enredaste están causando problemas. Hablan de volver. Quizás te estén agotando». Su mirada se deslizó más allá de Arthur, fijándose en la mujer y el niño que estaban dentro. «Mejor prepárate». Arthur asintió una vez y cerró la puerta. El cerrojo se deslizó con un golpe sordo. Lina se había puesto de pie a pesar del dolor. «Vendrán», dijo en voz baja. Arthur apoyó el rifle contra la pared, con voz serena. «Déjalos». Esa noche, mientras la nieve arreciaba afuera, Liene tarareó su nana de nuevo. Cuando la canción se desvaneció, lo miró en la tenue luz. «No deberías arriesgarte por nosotros». «¿Por qué lo haces?» Arthur levantó la mirada. La luz del fuego iluminó la cicatriz de su mandíbula. No respondió directamente, pero su silencio fue una respuesta en sí misma, una que Liene sintió más que oyó. El viento azotaba las paredes con más fuerza, y esa noche la cabaña resistió. Pensó en la súplica de su hija. «Llévala, por favor», y sintió su peso asentarse en su pecho. En los días siguientes, un ritmo frágil se formó. Arthur remendó herramientas y colocó trampas afuera, llenando el silencio con su parloteo. Sin embargo, bajo el silencio, acechaba una tensión más aguda. Liene se estremeció ante ruidos repentinos, sus ojos escudriñando las sombras. Una noche, cuando la tormenta amainó, finalmente habló de su pasado. «Tenía 16 años cuando me fui de Guangdong», comenzó en voz baja. «Mi familia vendió lo poco que teníamos para enviarnos a mí y a mi esposo aquí. Estados Unidos prometió oro». Respiró entrecortadamente. Él trabajaba en el ferrocarril, luego la montaña se lo llevó a una cueva. Dejaron su cuerpo enterrado bajo una piedra. La mandíbula de Arthur se tensó. Él conocía el tipo de silencio que seguía a la pérdida. «Lavé la ropa después de eso», continuó. «Para colonos, para mineros, algunos escupieron cuando me dieron camisas. Algunos intentaron quitarme más que trabajo. Cuando me negué, difundieron mentiras. La paliza que viste no fue la primera». Tragó saliva con dificultad.
recuperando la fuerza en su voz. Me dije a mí mismo que debía aguantar. Por ella me tocó la mejilla dormida. Arthur observó el pequeño y tierno gesto. Pensó en su esposa e hijo, abatidos por la fiebre en una semana cruel. Hacía años que no pronunciaba sus nombres, pero en el silencio que siguió a las palabras de Leoné, su recuerdo se cernía sobre él. «Luchaste», dijo al fin con voz ronca. «Eso importa». Ella lo miró entonces, lo miró de verdad, y vio en sus rasgos marcados por las cicatrices un dolor que reflejaba el suyo. Ya no eran solo extraños unidos por la supervivencia, sino dos almas que reconocían los mismos vacíos el uno en el otro. Al día siguiente, Arthur cabalgó hasta el pueblo a buscar provisiones, dejándolas en el rancho. En el pueblo sintió que lo observaban. Los hombres se apoyaban en los postes. Escupiendo en la nieve a su paso, uno murmuró lo suficientemente alto como para oírlo. «El ermitaño cree que puede quedársela. Ya aprenderá». Arthur los ignoró, intercambiando harina, sal y municiones. Su silencio era una advertencia, pero sabía que las palabras dichas en la oscuridad podían arremolinarse como lobos. Para cuando regresó, ya había anochecido. El humo de su chimenea era una imagen grata. Dentro, encontró a Lina cuidando el fuego, mientras su hija tarareaba suavemente. La cabaña olía a caldo. Se giró al entrar y por primera vez vio una leve sonrisa en sus labios. No de alegría, sino de gratitud. Fue suficiente para marcar la cabaña como algo más que un refugio. Fue el comienzo de un hogar. Esa noche, mientras Arthur untaba aceite en la culata de su rifle, Li-na se sentó frente a él. «Odian lo que no entienden», dijo. De él. «Odian lo que no entienden», dijo. «Temen lo diferente. Te arriesgas por nosotros». «¿Por qué?» Levantó la vista de su trabajo. «Perdí a mi familia», dijo simplemente. «Sé lo que es estar sola». Se quedó sin aliento ante la simpleza de la situación. Nada de grandes palabras, solo la verdad. Asintió, y en ese gesto algo en su interior cedió y aflojó un poco su carga. Pero la paz fue breve. A la tarde siguiente 2 jinetes pasaron rugiendo por la cresta. «Pagarás por robar. El golpe no es tuyo». Espolearon a sus caballos y desaparecieron. Lien estaba en la puerta, mi falda agarrada. Arthur los miró a ambos y luego a la cima. No era cuestión de si vendrían, sino de cuándo. Empezó los preparativos. Aseguró las contraventanas, revisó las hachas y apiló leña contra las paredes. Se movía con la silenciosa eficiencia de quien ya ha sobrevivido a una emboscada. Unos días después, el trampero regresó. «Se están reuniendo», dijo sin rodeos. «Oí a en el pueblo. Hablan de marchas por aquí. Algunos quieren fuego, otros sangre. Diría que tienes un día, quizá 2 pulgadas». Se quitó el sombrero y se marchó, con sus palabras flotando pesadas en el aire invernal. Esa noche, la canción de cuna de Li-na tembló en sus labios. Cuando terminó, Arthur la miró. «Deberías saberlo», dijo en voz baja. «Una vez que lleguen, no habrá vuelta atrás». Su garganta se tensó. «Entonces luchamos». Las palabras la sorprendieron incluso al pronunciarlas, pero una vez libres le estabilizaron la columna. La nieve empezó a caer de nuevo, y, a lo lejos, el viento traía el tenue sonido de las voces. Arthur se mantuvo firme. Cada línea de su cuerpo tensa en la oscuridad. Los hombres ya se movían. La noche se desató con fuego. Las antorchas brillaban en la oscuridad. Su luz naranja titilaba sobre los ventisqueros. El sonido de una docena de hombres subía por la ladera, el crujido de las botas, las voces ásperas por la bebida y el odio. Dentro, Arthur se levantó, rifle en mano, con el rostro inexpresivo.
Lyanna se quedó paralizada, apretada contra sus faldas. Los miró. Luego abrió la puerta y salió. «Graham», llamó el líder con el sombrero calado. «Te has ablandado, hay una china escondida en tu cama. Será mejor que la entregues, o te quemaremos». El silencio de Arthur era un arma en sí mismo, más pesada que cualquier maldición. Desde la puerta apareció Li Nene, con el chal bien abrigado y los ojos encendidos con un fuego silencioso. El líder se burló, alzando su antorcha. «¿Ves? Ella no pertenece aquí. Devuélvenosla, y tal vez te dejemos vivir». La voz de Arthur atravesó el viento, grave y áspera. «No». La única palabra atravesó la noche como un disparo. La ira estalló. Un hombre se abalanzó sobre él y Arthur disparó. El disparo del rifle dividió la tormenta y la antorcha del hombre cayó silbando en la nieve. Se desató el caos. Los hombres rugieron y cargaron. Arthur dejó caer su rifle, asestando un culatazo en la mandíbula de un hombre y luego girando para golpear con el hombro a otro. La nieve se arremolinaba bajo las botas, como montones blancos salpicados de sangre. Desde la puerta, Liene observaba con férrea determinación. Cuando un hombre se abrió paso entre Arthur, ella agarró una olla de hierro del fuego y le arrojó su contenido hirviendo a la cara. Gritó, arrastrándose los ojos. Arthur luchó como un hombre sin nada que perder, pero eran demasiados. Respiraba con dificultad, la sangre goteaba de un corte en la sien. Sintió su peso como una marea que amenazaba con tragárselo por completo. Entonces, la montaña misma respondió. La nieve que había caído pesadamente toda la semana crujió desde arriba. Un crujido resonó en la cresta, y el mundo se desvaneció en una rugiente y atronadora avalancha de hielo y nieve. La furia blanca se desbordó por la ladera, engullendo antorchas, hombres y gritos. Arthur se agarró a un poste de la cabaña, preparándose mientras el borde del deslizamiento pasaba a toda velocidad. Los gritos de los colonos fueron interrumpidos por el rugido mientras la tierra temblaba, sepultando todo a su paso. En cuestión de segundos, todo había terminado. Un silencio profundo y sofocante regresó. El claro se alteró. La mitad de los hombres habían desaparecido bajo el peso de la montaña. El resto huyó en la noche. Arthur se enderezó lentamente, jadeando. Estaba ensangrentado y desgarrado, pero aún se mantenía en pie. Se giró hacia la cabaña donde Liene abrazaba a su hija. El alivio se reflejó en su rostro. Ella dio un paso al frente y se arrodilló a su lado, con manos temblorosas extendiéndose para tocarle el corte en la frente. Sus dedos fueron suaves al limpiar la sangre. «No volverán», susurró, con voz ronca pero segura. Durante años, Arthur había vivido sin propósito, sumido en el dolor. Esta noche, en sus ojos, no vio debilidad, sino fuego. La niña, mi niña, se desprendió de los brazos de su madre y se aferró a su abrigo. «Salvaste a mamá. Nos salvaste», dijo con los ojos brillantes. «¿Ahora te casarás con ella? ¿Verdad?» La pregunta lo asaltó de nuevo, pequeña pero penetrante. Lyanna se quedó paralizado, pero Arthur no se apartó. Su mirada permaneció fija en la de ella, firme e inquisitiva. El amanecer amaneció lento y pálido sobre la cresta nevada. Arthur estaba con Lyanna al borde del claro, con la niña entre ellos. «Toma mi nombre», dijo con voz ronca. «Aquí estarás a salvo». No era romance ni poesía, sino un escudo y una promesa, forjados por un hombre que hablaba con hechos, no con florituras. Las lágrimas brotaron de los ojos de Lyanna, deslizándose silenciosamente por sus mejillas. Asintió una vez, firme y segura. Arthur colocó su ancha mano suavemente sobre la de ella. Sus dedos llenos de cicatrices empequeñecían los suyos, pero el peso no era pesado. Era firme.
Sobre ellos, el sol se abría paso entre las nubes, dorando la nieve con su luz. La cabaña ya no era el refugio de un ermitaño, era un hogar duro y frágil, pero real. La montaña había cobrado vidas, pero esta noche había devuelto algo. Mae, atrapado entre ellos, susurró con la certeza final de un niño que cree en lo que ve. Ahora somos una familia. Las palabras flotaron en el aire frío, frágiles y luminosas. La crueldad de los hombres había llegado con fuego y odio, pero la montaña había respondido con furia. Lo que quedaba ahora era silencio, roto solo por el crepitar del fuego en su interior y el tenue murmullo de una nana en los labios de Liene. Por primera vez en años, Arthur sintió que el peso de su pecho se aliviaba, reemplazado no por alegría, todavía no, sino por algo firme, una sensación de pertenencia. El mundo seguía siendo cruel, vasto y peligroso, pero aquí, en esta cabaña, en esta montaña, habían forjado un espacio que la crueldad no podía reclamar.